Muy buenas tardes, tengan compañeros, profesora. En esta ocasión vamos a entrevistar a una señora que ha sufrido violencia psicológica y violencia física. Eh, Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo le gustaría que la llevemos en esta oportunidad? Bueno, como Diana, Como Diana. Bueno, señora Diana, ¿cuántos años tiene usted? ya 45 años. 45 años. ¿En qué distrito vive usted? En Los Olivos ¿Tiene hijos actualmente? tengo una hija. Tiene una hija. Pareja. Ahora en este momento no. ¿Alguna vez ha sentido que ha sufrido violencia psicológica, física? Sí, me he sentido afectada. ¿Esta violencia física o psicológica por parte de quién ha venido? Bueno, por parte de mi pareja. ¿Del padre de su hija? Sí, exactamente. ¿Hace cuánto sucedió eso? Hace ya un par de años atrás. Eh, ¿Me puede comentar cómo se suscitó esto, cómo inició estos maltratos? Bueno, eso fue cuando ya había nacido mi hija y después de un tiempo empezaron los maltratos psicológicos porque se mostró machista, cosa que en un momento no era así. Me empezaba a celar por todo, no podía salir y cuando llegaba me preguntaba que a dónde había ido, que por qué salía. O sea, no me privaba de salir. O sea, a veces iba a visitar a mi mamá o a algún familiar y ya dudaba, pensaba que ya estaba con otra persona. Vaya, al principio fueron estas escenas de celos típica de cualquier persona, pero alguna vez se sobrepasó dando palabras soeces o si usted denigrándola con fuertes calificativos. Bueno, sí, después ya me empezó a decir palabras oeces, me decía que, que, yo, que yo estaba con él, que porque si yo no le hacía caso a lo que él decía, ya no me iba a, como él trabajaba, decía que yo dependía siempre de él. Entonces me tomaba por ese lado y a veces yo ya no le decía nada porque como era él el que trabajaba y yo no en ese momento no trabajaba, psicológicamente me denigraba, me decía que yo no servía para nada, que yo no hacía nada, que yo dependo de él y que si él quería, no me daba nada y que no me iba a dar nada, pues, ¿no? Y que yo O sea, la hacía depender de que porque él trabajaba ya era posesión, era su posesión de usted. La trataba así como un objeto. Sí, claro, o sea, se aprovechaba de eso, ¿no? Del hecho de que él trabajaba y como yo no trabajaba, me quedaba en la casa. eh, Económicamente, como yo dependía de él, por ese lado me maltrataba psicológicamente. Le decía algunas palabras soeces, la denigraba como así, palabras más fuertes, con calificativos más fuertes, o en ese aspecto nomás sentía. Sí, a veces me decía que yo no servía para nada, que, que yo hacía, que lo que yo hacía no era nada, que no tenía intelecto para poder desenvolverme y psicológicamente me afectaba también eso, ¿no? ¿Su menor hija veía eso, todos estos problemas que tenía con su pareja? A veces sí, cuando se encontraba en la casa, él no tenía reparos en gritarme delante de ella y mi hija volar se ponía a llorar, se ponía triste y eso le afectaba también a ella psicológicamente. ¿Y alguna vez ya le tocó, le golpeó, la maltrató? Sí, ya en dos oportunidades me golpeó, porque como yo empecé a defenderme, yo ya no quería tolerar más eso, me empezó a golpear. Y ya en ese momento empecé a sentir un poco de miedo, porque como él tiene más fuerza que yo, lógicamente, porque es hombre, yo ya una vez me tiró al piso, me empezó a patear en el piso y, y me hizo moretones en el ojo, me tiró puñetes. ¿Y cuántos años tenía su hija cuando esto sucedió? En ese tiempo tenía 8 años. 8 años, ya cuando tenía recién, ya era más grandecita, recién comenzaron estos golpes, estos maltratos físicos. Sí, cuando ella era más grandecita. ¿Y usted tuvo el valor de denunciarlo?
Me da un poco de temor porque como él me agredía, me decía que si yo iba a denunciarlo iba a ser peor y que no iba a haber nadie que me defienda. ¿Usted tiene familia acá en Lima? No, ahorita no, mis padres son del norte y como estoy sola, entonces yo tenía a veces temor y ya le agarré bastante miedo, ya por eso no pude ir a denunciarlo. Desde la primera vez que lo golpeó y ya prácticamente tuvo temor a él y ya no pudo accionar. No, me daba miedo. Y la segunda vez, ¿cómo sucedió? La segunda vez también fue porque salí y fui a ver un familiar que tenía por ahí, porque a veces necesitaba a alguien para poder contarle mis problemas, porque me sentía agobiada, tenía miedo. Entonces, como llegué un poco tarde, me dijo que a dónde había ido, y yo le empecé a decir que fue un familiar, pero no me creía. Pensaba que yo estaba con otra persona y me empezó a golpear igual. ¿Y cómo así se separó de el papá de su hija? Porque tengo una tía que vive acá y me dijo que mejor me fuera, que me separara porque de repente algún día me iba a dar un mal golpe y de repente me podía matar. Entonces yo tenía miedo, más que nada por mi hija, porque yo veía que a ella le afectaba bastante y no quería que mi hija viviera eso. Entonces agarré mis cosas y me fui. Actualmente su hija, ¿cuántos años tiene? Ahorita ya es mayor, ya tiene 18 años. 18 años. Estos sucesos fueron hace 10 años prácticamente. Antes cuando no había estos casos de violencia más notorios, que ahora la Fiscalía y el Poder Judicial los resguardan más. Y en esa época, ¿cómo era o acudir a estos centros que, bueno, aunque me comenta que no ha ido, pero cómo se sentía en esa época que no había esta protección que ahora sentimos hacia la mujer? Lo que pasa es que en ese tiempo todavía no había mucha protección a la mujer y las personas que me decían, si tú vas ahí no te van a dar importancia y vas a regresar y peor te va a golpear. Y yo por eso también, por ese lado tampoco no me sentía tan protegida. Entonces yo dije, voy a ir por allá y no me van a hacer. Bueno, señora, prosiguiendo con la entrevista, quisiera saber si sigue teniendo contacto con el padre de su hija. Yo, bueno, por el momento no, pero yo he escuchado a veces que mi celular timbra, pero es una persona que no me contesta. Yo pienso que de repente puede ser él, pero yo ya no tengo contacto con él ya. Porque me fui y yo ya no quiero saber nada de él, tengo miedo ya. Yo ahorita estoy viviendo en otro lugar y él no sabe dónde yo estoy viviendo ahora. Después de todos estos hechos y estos sucesos que ha pasado, que ha sido muy duro para su vida, ¿qué consejo puede dar para las mujeres actualmente que sufren sobre estos maltratos? Que como usted no ha tenido valor en su momento, ¿qué consejo le puede dar? Bueno, el consejo que yo les podría dar a las personas que ya han pasado esto es que no permitan que nadie les afecte psicológicamente ni tampoco físicamente. Porque si ustedes lo permiten desde un primer momento, esto va a seguir. Y eso de que dicen de que va a cambiar, que ya no va a ser, es mentira. Porque una persona que ya es así difícilmente cambia. Entonces nosotras tenemos que aprender a protegernos y a defendernos, no permitiendo esto desde un primer momento. Que denuncien a la primera, no vean esas promesas, esas falsas promesas que se va a dar de que va a cambiar más adelante. Claro, que denuncie desde un primer momento, porque ahora como ya la protección a la mujer es mejor y ahora ya no es como antes, que estábamos desprotegidos, ahora no, ahora ya actúan ya desde un inicio, entonces es mejor que desde un primer momento pongan la denuncia para que esto ya no se vuelva a repetir en ninguna otra mujer más. A diferencia de años anteriores con la actualidad, ¿siente que hay una mejor protección hacia los derechos de la mujer, cuando se dan estos casos de violencia y estos casos de feminicidio? ¿Siente que se ha resguardado mejor con las leyes? Sí, de todas maneras, ahora sí las mujeres ya nos sentimos más protegidas, porque ahora cuando ya hay un maltrato psicológico o físico, la ley actúa de manera inmediata, ya no es como antes, ahora de manera inmediata ya nos dan medidas de protección y hay una sanción para las personas que agreden física y psicológicamente. Para terminar, ¿usted ha llevado algún tratamiento psicológico para poder salir sobre esos maltratos? Sí, tuve
psicológicamente estuve en tratamiento porque me afectó de verdad bastante. Y a mi hija también. También ella estuvo ¿cómo se llama? Psicológicamente también le estaba tratando. Están en terapia. ¿Con cuántos años estuvieron en terapia? Yo estuve como un par de años. 2, 3 años. 2 años más o menos. 2 años de 2 años, terapia. sí. 2 años. ¿Su menor hija? Igual, las dos. Las dos. Porque ella también le afectó bastante. Ya, ¿actualmente puede realizar sus actividades normal su hija? Bueno, ahora sí, con los años que ya han pasado, mi hija ya, gracias a Dios, se ha recuperado y ya está más tranquila. Pero en ese tiempo no, le afectó bastante. Pero ahora, gracias a Dios, gracias a los tratamientos psicológicos que ella ha tenido, ella ya está más recuperada y ni yo ni ella ya no deseamos volver a pasar lo que hemos pasado. Una última pregunta, señora. Quisiera saber si actualmente sufriera este maltrato que antes ha sufrido, ¿actuaría de forma inmediata y de forma más confiada para ir a una comisaría a denunciar estos hechos? Claro, definitivamente sí. Ahora sí ya no lo permitiría de ninguna manera y por ningún punto. Si yo sintiera que hay un inicio de maltrato psicológico y físico, yo inmediatamente voy a la comisaría y lo denuncio. No permitiría que nadie más me maltrate, ni a mí ni a mi hija. Muchas gracias, señora Diana. Esto es todo con la entrevista, compañeros, doctora. Hasta otra oportunidad será. Gracias.